Hola, si queremos entender lo que está pasando actualmente en Ucrania, lo primero es percatarnos de que la situación geográfica y los condicionantes de las grandes potencias no son iguales. No es lo mismo la situación en que se encuentran los Estados Unidos que la de Rusia o la de China. ¿Por qué? Pues porque la posición geográfica, la posición geopolítica de los Estados Unidos de América es francamente privilegiada. Estados Unidos es un estado con un territorio enorme, que además dispone de muy abundantes y muy variados recursos naturales, una demografía potente, que además se ve enriquecida continuamente por la emigración, con una climatología diversa y sobre todo con un acceso directo a los dos océanos que le ponen en contacto a América con las zonas más pobladas y más desarrolladas económicamente del planeta, que son el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Además, Estados Unidos no tiene cerca enemigos de relieve, ninguno. Por el norte está el Canadá, que no ha tenido guerras con Estados Unidos desde 1814, cuando aún formaba parte del Imperio Británico, y que actualmente es un fiel aliado de Estados Unidos y miembro de la OTAN. Por el sur está México, que ya sabemos que tiene sus diferencias con la política estadounidense, pero que no es ninguna amenaza militar. No ha habido guerra entre ellos desde 1848 tampoco, y la guerra de aquel año fue prácticamente un paseo para los estadounidenses. Y económicamente está sometido directamente a la influencia de Estados Unidos. En la historia reciente, los Estados Unidos de América tan solo han sentido una vez un peligro cerca de sus fronteras, que fue la famosa crisis de los misiles de Cuba de 1962, cuando Khrushchev pretendió instalar una fuerza nuclear a 90 kilómetros de las costas de Estados Unidos. Vale la pena recordar este acontecimiento porque hoy día se está mencionando con cierta frecuencia que Putin es un personaje paranoico. Es alguien que, sin tener una amenaza directa, que sin estar en guerra con nadie, ve peligros en todas partes y cree que todo el mundo conspira contra Rusia y que cualquier medida militar que tome Occidente pues es una amenaza contra su territorio. Bueno, aquí puede haber una parte de verdad, pero entonces también deberíamos admitir que el presidente Kennedy era también un poco paranoico, porque cuando se llevan aquellos misiles a Cuba todavía no se han montado las cabezas nucleares, no existe un estado de guerra con la Unión Soviética, nadie ha formulado una amenaza directa contra los americanos, y yo no creo que el presidente Kennedy fuera un paranoico. Hizo lo único que podía hacer un presidente americano en aquellas circunstancias: trazar una línea roja y decir que si hasta ese momento el territorio de Estados Unidos había estado libre de amenazas, no se podían permitir el lujo de tener tan próxima una amenaza, y una amenaza nuclear. Esa es la situación de Estados Unidos. En cambio, la de Rusia es bien distinta. ¿Por qué? Porque aunque también es un estado con un territorio inmenso, más grande todavía que el de Estados Unidos, con muchas y variadas riquezas naturales, petróleo, gas, madera, oro, uranio, algodón, trigo, muchísimas cosas de las que disponer, es un territorio mucho más vulnerable y con mucho más difícil acceso al mar. En realidad, el problema de los americanos no es defenderse. El problema de los Estados Unidos es sobre todo proyectar su fuerza. Todo ese potencial económico, demográfico, militar. Cómo hacerlo llegar a los demás territorios del planeta y condicionar, influir e incluso imponerse en la política de los otros estados, en beneficio, claro, de Estados Unidos. Estados Unidos fundamentalmente es un país que proyecta su fuerza, y la proyecta a través del mar, a través de esos océanos.
Por eso los estrategas norteamericanos han sido siempre seguidores de las teorías de Alfred de Mautham, que hace ya 130 años escribió un libro que se llama El poder naval en la historia, donde enseñó cómo España, como Gran Bretaña, como todos los países que habían dominado los mares, habían podido construir imperios. Y ese es el imperio de Estados Unidos, un imperio naval, aunque a mucha gente le cueste identificarlo. Los Estados Unidos son sobre todo una potencia naval, una potencia que no necesita colonias ni territorios anexos, porque lo que controla son el 90% de los estrechos y canales marítimos del mundo, mediante sus flotas o mediante sus bases o mediante sus aliados. Pero están directamente bajo vigilancia estadounidense y bajo control estadounidense o de miembros de sus alianzas militares el 90% de los pasos marítimos más importantes del mundo. En cambio, Rusia, como decíamos, tiene una posición completamente diferente. Se parecen algunas cosas a Estados Unidos, pero su estrategia política y militar debe ser mucho más defensiva. ¿Por qué? Porque ese gran territorio está rodeado de rivales o de enemigos y además no tiene fronteras naturales que lo defiendan. Por el oeste, el centro de Rusia forma parte de la gran llanura europea que va desde Francia hasta los Urales y por el que históricamente han entrado todos sus enemigos. Pero es que Rusia también está abierta por Asia Central, por todas estas estepas del Asia Central, e incluso la enorme frontera que comparte con Mongolia y con China es problemática, porque China es otra gran potencia y tiene contacto directo, fronterizo con Rusia. Y aunque allí sí que existen algunas cadenas montañosas y desiertos que dificultan atravesarlo, pero el contacto militar no es imposible, ni mucho menos. Los estrategas rusos siempre han tenido muy claro que su país es vulnerable. Ha sido vulnerable a Gengis Khan en el siglo XIII, cuando los tártaros invadieron Rusia y se quedaron 200 años. No fue simplemente unos saqueos, llegaron y se fueron, en absoluto. Durante 200 años todo el centro de la Rusia europea estuvo sometido a tributo de los tártaros. Pero es que después los rusos han sido invadidos por los polacos, algo de lo que casi nadie se acuerda, pero en el siglo XVII Polonia llegó a tener guarnición militar en Moscú. Y después fueron los franceses, Napoleón también llegó a Moscú y lo incendió. Y luego los alemanes en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial casi acabaron por derrotar a Rusia. En la primera provocaron una revolución y una guerra civil que casi destruyó el Estado ruso, y en la segunda Hitler se quedó a las puertas de Moscú. Por tanto, el territorio ruso es enormemente vulnerable. Y no solo es vulnerable, es que también tiene muy difícil proyectar su fuerza. Eso que a los americanos les resulta relativamente fácil, a ellos les resulta muy complicado. ¿Por qué? Porque Rusia solo tiene acceso al mar por 3 puntos, fundamentalmente por 3 puntos. Por la base naval de Kronstadt, por el mar Báltico, un mar Báltico que actualmente está plagado de aliados de Estados Unidos, Suecia, los estados bálticos, que ya son miembros de la OTAN, Polonia, Dinamarca, Alemania. El acceso al mar del norte de Rusia es muy complicado por el Báltico. Y exactamente igual de complicado por el sur. Hasta ahora la fuerza naval de los rusos ha consistido en la gran base de Sebastopol. Base de Sebastopol desde la que pueden acceder directamente al Mar Negro, pero después les queda el Bósforo, los estrechos del Bósforo para poder salir al Mediterráneo. El Bósforo está controlado por Turquía, un estado que tiene su política propia pero que es miembro de la OTAN. Y una vez que sales al Mediterráneo, allí están Grecia, Italia, Francia, España, miembros de la OTAN. Rusia solo dispone en el Mediterráneo el Mediterráneo oriental, en el fondo del Mediterráneo, de una gran base naval que es la de Tartus en Siria.
que le permite proyectar también su fuerza hacia Oriente Medio. Pero fijaros que es difícil, es muy difícil tener una salida a los océanos, al mar libre, más complicada que la de Rusia. Sí que lo podría hacer por el este, pero en el este, aguas libres permanentemente de hielos y una gran base naval con población que la sostenga, solo dispone de la de Vladivostok. Y Vladivostok está justo enfrente de Japón, otro estrecho aliado de Estados Unidos. Y el mar de Japón es un mar controlado por las bases de Estados Unidos en Corea y en Japón. Por eso es por lo que la disputa entre Rusia y Japón por las Islas Kuriles tiene mal arreglo, porque cualquier concesión de Rusia para retornar estas islas norteñas a Japón significaría dificultarse todavía más, muchísimo más, la salida al Océano Pacífico. Por tanto, los geoestrategas rusos, en lo que están pensando sobre todo, es en la vulnerabilidad de su país y en cómo mantener lo que siempre se ha dicho en geoestrategia, que son los dos grandes y únicos aliados de Rusia, los únicos aliados seguros, la distancia y el clima. La distancia y el calor y el frío de las estepas rusas. Es verdad que Rusia tiene una salida muy grande al Ártico, pero aquí en el Ártico eso no significa salida al mar libre. Primero porque los americanos vigilan el estrecho de Bering, porque en Islandia, en Groenlandia, en la Gran Bretaña existen bases de la OTAN y porque además en toda esta costa ártica de Rusia, hasta ahora la navegación no era posible en invierno y muy poco en verano, y no existen instalaciones portuarias ni bases navales militares de relieve que puedan sustituir a las demás. Esa es la situación de Rusia. Pero todo este campo de la geopolítica y las decisiones estratégicas que toman los políticos en relación a estos conocimientos son teorías. Teorías. Los académicos, desde finales del siglo XIX, han ido interpretando el mundo desde el punto de vista de la competencia entre estados y han elaborado unos postulados que no tienen por qué ser la verdad. Son su manera de ver el mundo. Los primeros que hicieron este trabajo, los primeros que vincularon la política a la geografía física y humana, las dos, la historia, la sociología, la economía, fueron los alemanes. Y los alemanes interpretaron la geopolítica sobre el modelo de lo que había sido la construcción del Segundo Reich, del Imperio Alemán. Partiendo de una serie de estados, sobre todo de Prusia, se va produciendo una expansión territorial, una acumulación de poder económico, político, militar, y se llega a construir un gran estado alemán, mucho mayor del que existe ahora, bajo la teoría del espacio vital, del Lebensraum, una teoría que después utilizaron los nazis, pero que no la inventaron ellos, estaba formulada desde finales del siglo XIX. Todo Estado necesita su espacio territorial, su nivel demográfico, sus recursos naturales para poder convertirse en potencia, es a lo que aspira y a eso se dedica, es lo que provoca las luchas entre estados. En ese mismo momento, poco después, los británicos, que en ese momento son la primera potencia colonial del mundo, intentan desarrollar también sus propias teorías geopolíticas. Y en concreto, la que ha dejado más huella, más relieve, es las teorías de Halford Mackinder, que en 1904, y ya ha llovido, publicó un artículo, ni siquiera era un libro, un artículo en el que dividió el mundo en grandes áreas estratégicas. Y para él existía una primera área estratégica entre Asia y Europa, caracterizada por ser una enorme extensión de tierras emergidas, pero lejanas al mar, salvo por el Ártico, un mar no navegable.
¿Por qué le llamó área pivote? Pues porque es un área donde el poder de quien controle ese territorio se puede proyectar tanto hacia Oriente como hacia Occidente. Ese era, por excelencia, el territorio, el área de la Rusia zarista. En este mapa, que corresponde a la primera edición de sus teorías, vemos cómo el área pivote llega hasta el corazón de lo que hoy día es Rusia. Posteriormente la fue extendiendo y englobando toda la Europa oriental. Y también incluía el Asia Central y las estepas de la China, donde en ese momento los británicos mantenían con Rusia lo que llamaban el gran juego, ¿no? Las grandes operaciones de espionaje, de diplomacia, de pequeñas acciones militares para conseguir el control de Asia Central y alejar a los rusos de la India. Junto con este área pivote, Mackinder identificó un anillo, lo que él llamaba un anillo interior, de tierras también muy extensas, pero que tenían en común su proximidad a mares y océanos. Las tierras que formaban el eje, el corazón del Imperio Británico. Las tierras que iban desde la Gran Bretaña al Mediterráneo, el norte de África, Arabia, la India, los estrechos de Malaca, el mar de la China y el mar del Japón. En aquel momento Japón era un aliado del Imperio Británico. Evidentemente, la Gran Bretaña no dominaba todos estos territorios, pero sí que controlaba todos sus estrechos, todos sus canales, todos sus pasos marítimos, y eran el eje de su dominio territorial más importante, que era el de la India, y el comercio con China y con Japón. Por fuera de este territorio quedaba lo que él identificó como un anillo exterior, unas tierras exteriores, más allá, que no es que no fueran importantes, pero él en ese momento creía, con razón, que no jugaban un papel estratégico tan importante. El combate estratégico entre potencias era fundamentalmente entre quien dominase este área pivote y quien estuviese en torno suyo para controlar el resto de los territorios. ¿Por qué ahora, en 1904, ese área pivote había despertado la atención de Mackinder? Porque según él, había un hecho tecnológico que lo había cambiado todo. La Rusia europea, Siberia, el Asia Central, ya llevaban tiempo en manos del imperio de los zares. Pero hasta entonces Rusia era un estado poco amenazador. ¿Por qué? Porque el mismo elemento que constituía su defensa era el elemento que le impedía proyectarse. No tenía fácil acceso al mar. Tampoco podía ser atacado desde él. Y cuando se hablaba de las tropas de Rusia, que eran muy numerosas, que podían superar al resto de ejércitos de los estados europeos, todo el mundo sabía que esas tropas tardaban mucho en llegar a Europa. Los europeos tardaban mucho y lo tenían muy difícil para controlar Rusia. Pero los rusos también tenían muchas dificultades en poder acceder al corazón de Europa. Todo el mundo sabía que en época napoleónica los rusos tardaban en movilizar y trasladar sus fuerzas como mínimo 2 meses y medio, hasta Alemania, hasta Austria. Pero ahora, ese hecho tecnológico que hablaba Mackinder era el ferrocarril. Y con el ferrocarril los rusos podían movilizar su fuerza por tierra, no por mar, tanto en dirección a Europa como en dirección a China o a la India, con muchísima mayor rapidez. Era el momento, en los años en que los rusos están extendiendo enormemente sus redes de ferrocarril, han construido el transiberiano, lo están acabando, y ese es el momento en el que Mackinder tiene miedo de que la fuerza, el potencial acumulado en ese área pivote sea un peligro para los que han basado su estrategia en el mar y en circunvalar esa área pivote. ¿Cuál es la respuesta de Mackinder? ¿Cuál es su propuesta para defenderse de esa amenaza? Que Europa, la Gran Bretaña, apoyen la creación de una serie de estados secundarios pero potentes en torno a Rusia. Una gran Polonia, una gran Hungría, una gran Rumanía, que contengan a los rusos.
Las teorías de Mackinder también evolucionaron con el tiempo, porque poco después se produjo la Primera Guerra Mundial. Y en esa Primera Guerra Mundial, uno de los resultados fue la Revolución Rusa, la Revolución Soviética, que planteaba un desafío no solo militar o diplomático, sino también ideológico al mundo occidental. Y además se produjo la descomposición del imperio zarista. Mackinder, al final de la Primera Guerra Mundial, se une a toda la corriente triunfante de pensamiento liberal, de pensamiento democrático, de idealismo wilsoniano, en el que se habla de la autodeterminación de los pueblos, en el que se habla sobre todo del fin de la diplomacia de grandes potencias, y él propone abiertamente: no solo hay que apoyar un cinturón de estados capaces de contener a Rusia, es que ahora, para combatir el expansionismo ideológico de los soviets, conviene apoyar la independencia de Estonia, de Letonia, de Lituania, de Bielorrusia, de Ucrania, de Georgia, de Armenia, de Azerbaiyán, del Dagestán, o sea, todos los estados que por Europa o por el Cáucaso bordean a los soviets y que son territorios que nos pueden permitir alejar todavía más esa amenaza militar soviética. Como veis, esto suena mucho, ¿eh? Todos los territorios que él mencionó que debían independizarse del imperio, salvo Dagestán, todos ya no forman parte de la República Rusa. Los discípulos de Mackinder también hablaron de otros conceptos muy interesantes, como son las zonas de presión, las zonas de crash, y las zonas de distensión, las zonas buffer, las zonas cojín. Esto eran conceptos teóricos acuñados por ellos, pero que en realidad ya existían en el pensamiento diplomático de toda la vida. Todo el mundo se había dado cuenta de que cuando las potencias, los imperios, tenían contacto directo entre ellos, había zonas muy problemáticas, zonas de tensión continua que se iba acumulando y que podía estallar en cualquier momento. Y que una de las soluciones posibles era evitar ese contacto directo, crear zonas de distensión, crear estados tapón, un recurso que la diplomacia hacía mucho que utilizaba. Por ejemplo, entre el imperio colonial inglés y el francés, pues se creaba el estado de Siam, en Indochina, o el Marruecos español, para que no hubiera una amenaza directa contra la base de Gibraltar desde el Marruecos francés. O, por ejemplo, entre el imperio ruso y el imperio británico de la India, pues se permitía la existencia de Afganistán, un estado neutral y neutralizado, en el que se intentaba que no significara un peligro, una alianza en el futuro en contra de ninguno de los dos estados, de los poderes vecinos, y que ejercía como esa zona tapón, esa zona buffer entre unos y otros. Por eso es por lo que, después de la Segunda Guerra Mundial, hay una serie de medidas en Europa que tienen y no tienen de estas teorías de Mackinder. Cuando Stalin implanta regímenes comunistas en todos los estados vecinos a su frontera, en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría, en Rumanía, en Bulgaria, no está simplemente pensando en las teorías de Mackinder. Aunque ya veis que lo que hace es incorporar a su área de poder todo aquello que Mackinder había propuesto que fuera en contra de Rusia. Pero sobre todo, Stalin lo que estaba aplicando era la teoría de los estrategas rusos. Alejar la frontera, poner distancia, aliarse con ese amigo de Rusia que es el territorio. Pero también se utilizaron los estados tapón. Finlandia, que había tenido 3 guerras en el siglo XX con la Unión Soviética y que había sido aliada de los nazis. Austria, que había formado parte del imperio nazi. Estos territorios fueron desocupados por las tropas rusas. ¿A cambio de qué? A cambio de un estatus de neutralidad.
Serían estados independientes, serían estados soberanos, serían, por cierto, estados de democracia liberal y estados capitalistas, pero tenían prohibido, por acuerdo de las potencias y por aceptación de la propia población, que se daba cuenta del riesgo que corría de ser campo de batalla, eran estados que aceptaban no poder unirse a ninguna de las dos grandes alianzas, al Pacto de Varsovia o a la OTAN. En Yugoslavia era un caso especial, porque en Yugoslavia, donde los partisanos comunistas de Tito habían luchado contra los nazis y se habían adueñado del territorio al final de la Guerra Mundial, inicialmente era un estado que formaba parte del bloque soviético. Pero antes de que se constituyese el Pacto de Varsovia, Tito y Stalin se pelearon. En aquel momento podía haber habido una invasión soviética de Yugoslavia, o podía haber habido una intervención occidental en apoyo de Yugoslavia. ¿Por qué? Porque Yugoslavia era una pieza muy sensible de todo este reparto de Europa. Yugoslavia significaba el acceso de los comunistas, el acceso de la Unión Soviética al mar Mediterráneo. Un acceso limitado, porque para eso estaban Italia y Grecia, que impedían que el paso del Adriático al Mediterráneo fuera sencillo. Pero era un acceso al mar. Al final, la solución fue también de neutralidad. Yugoslavia siguió siendo un Estado comunista, pero un Estado comunista no integrado en el Pacto de Varsovia y, por supuesto, no en la OTAN. Y los rusos no tuvieron acceso directo al Mediterráneo por el Adriático. Y por eso es por lo que Yugoslavia, Austria y Finlandia se convirtieron en el cojín. La idea de Stalin es que Alemania también hubiera formado parte de ese cojín, porque la idea de Stalin al final de la Guerra Mundial era neutralizar a Alemania. Como no lo consiguió, porque los aliados occidentales consideraron que una Alemania neutral significaba prácticamente un acceso casi libre de los rusos hasta París, y lo que hicieron fue rearmar a Alemania y ponerla de su lado y acabar integrándola en la OTAN. La respuesta de Stalin fue, y de los gobernantes soviéticos posteriores, todos, fue instalar en la Alemania del Este 500.000 de hombres para impedir cualquier ataque sorpresa contra el Pacto de Varsovia. Se dice pronto, tener 500.000 de hombres en el corazón de Europa. Y esta era la situación de Europa. Una mezcla de política de bloques, una mezcla de fronteras vigiladas y de estados tapón que impedían determinados choques entre unas potencias y otras. De todas maneras, los peligros que amenazaban a Rusia eran mucho mayores que los que amenazaban a Estados Unidos, porque en Turquía, porque en Francia, porque en Alemania, porque en Gran Bretaña, muy cerca del territorio soviético, existían fuerzas nucleares y existían bases americanas. Y en Italia también las poderosas bases navales y aéreas de los Estados Unidos amenazaban directamente el territorio del Pacto de Varsovia. En este panorama tenemos que tener también presentes las circunstancias de China. China es un estado también enorme, sobre todo con mucha población, con muchos menos recursos naturales que Rusia y Estados Unidos. Y sobre todo con muy difícil acceso al mar. Muy, muy difícil acceso al mar. Porque China está rodeada, en torno a ella, de la península de Corea, de las islas de Japón, que no acaban frente a Corea. Las islas Ryukyu se prolongan prácticamente hasta Taiwán, hasta Formosa. La isla de Formosa, de Taiwán, las Filipinas, Vietnam y Malasia. En este momento todos estos estados, menos Corea del Norte, todos son fieles aliados de Estados Unidos. Todos los vecinos marítimos. Sobre todo Taiwán. Por tierra, China tiene también dificultades para proyectar su potencia. ¿Por qué? Porque por un lado están los desiertos del Xinjiang. Actualmente el Xinjiang es estratégico para China,
Bueno, porque hay recursos energéticos importantes y porque es el acceso a Asia Central y es el acceso a Pakistán y al Índico. Pero ya se ve que es un acceso, bueno, que requiere mucha potencia militar para controlar toda la zona oeste, requiere mucha acción diplomática y requiere largas comunicaciones terrestres. Por el norte choca con Rusia o con el protegido de siempre de Rusia, que es Mongolia. Y por el sur choca con las selvas y con las montañas del Tonkin, del Yunnan, y con el enorme altiplano del Tíbet y la cordillera más elevada del mundo, que es el Himalaya. Por tanto, su acceso al sur, a la denominada Indochina y a la península del Indostán, es muy difícil. Por eso la salida a mar abierto también es una obsesión de los chinos. Por eso reivindican, las aguas del sur del mar de la China en disputa con todos sus vecinos, y por eso la obsesión por Taiwán. Taiwán es su puerta al Pacífico, y en cambio, mientras Taiwán sea controlada por los norteamericanos, es algo que impide la libre navegación entre el norte y el sur de la costa de la China. O sea, no pueden estar más constreñidos. Necesitan dos flotas para defender simplemente su costa. Porque esas dos flotas no se pueden unir en caso de guerra. Porque estarían muy limitadas por las bases y el poder de Taiwán. Por eso es por lo que China ha tenido que elaborar la complicadísima teoría de la franja y la ruta, de esas grandes vías férreas y esas rutas terrestres y esos bases de puertos, etc. Y intentar acercarse a un semicontrol de algunos de los estrechos navales, porque no lo tiene fácil para defender sus costas, pero sobre todo no lo tiene fácil para proyectar su poder. Por mucho que se diga que es un poder en expansión, en crecimiento y que es el futuro. China tiene muchos problemas de proyección de su poder. No es tan vulnerable como Rusia, ni mucho menos. Lo que le impide expandirse también la defiende, el Himalaya, el Yunnan, el Tonkin, las estepas de Asia, todo eso la defiende, pero al mismo tiempo está encajonada y es muy significativo que los chinos jamás hayan soñado con expandirse fuera de su zona de Asia. Por eso, el gran cambio geopolítico de la segunda mitad del siglo XX fue la alianza de un presidente que toda su carrera política la había basado en el anticomunismo, como era Richard Nixon, y un líder que todos sabemos que era un gran paladín de la democracia y que nunca había matado a nadie, que era Mao Zedong, la versión más radical, más revolucionaria del comunismo marxista-leninista. Hago estas marcas porque actualmente una de las cosas que se dicen es ¿por qué Estados Unidos y la OTAN no se alían con Putin? Y uno de los argumentos es porque Putin es el representante de un poder autoritario, no democrático, agresivo, expansionista. Bueno, pues ya digo, eso no fue ningún problema para que en 1972 Henry Kissinger y Nixon identificaran claramente que su enemigo sistémico era la Unión Soviética y que si China se había separado, se había divorciado del comunismo soviético, una verdad que a los americanos les costó más de 10 años reconocer. Al principio pensaron que esto era teatro, que no era así, que al final China siempre volvería a la alianza con los comunistas soviéticos. Bueno, cuando se dieron cuenta de que eso no era así, de que la rivalidad entre China y Rusia era tan grande como la que tenía con Estados Unidos, pues decidieron aliarse con los chinos. Y se apretaron las manos y brindaron con Zhou Enlai y no se les cayeron los anillos en plena guerra del Vietnam, cuando estaban muriendo soldados americanos a manos de los vietnamitas armados con armas chinas. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Lo que pasa actualmente, y nos quedaremos aquí de momento, es que la OTAN se ha extendido hacia el este.
ha ocupado todos aquellos territorios que decía McKinley que servían para contener a Rusia. Pero no solo he detenido ahí, ha empezado a integrar en su seno todos esos otros estados independientes que también McKinley decía que serían muy interesantes para alejar el peligro del área pivote y que hasta ahora habían formado parte de los territorios propios del Estado soviético y del Imperio ruso anterior. Claro, fijaros que ahora los territorios que formaban las zonas tapón ya no son tan útiles, no sirven para mucho. Finlandia sigue estando entre Rusia y la OTAN, pero Austria ya no. Y si la OTAN se expande a Ucrania, a Georgia o en el futuro a Bielorrusia, será imposible establecer zonas tapón entre unos y otros. ¿Por qué no se ha producido esa aproximación de Estados Unidos a Rusia? ¿Por qué no se han invertido las alianzas como pedía el presidente Trump? Que ese sí que no está muy en sus cabales, pero no todo lo que dice es irracional. Trump lo tenía muy claro. No podemos continuar luchando contra todo el mundo. El intento de poder unipolar después de la caída del muro está agotando a Estados Unidos. ¿Qué debemos hacer? Pues invertir las alianzas. Si ahora nuestro principal enemigo es China, es con los rusos con quien nos tenemos que aliar. Y aislar a China en el mapa mundial. Y dejar a China sin cobertura atómica. Porque China apenas tiene unos 250, no llega a 300 misiles atómicos. Frente a los más de 5.000 estadounidenses y a los casi 6.000 rusos. Si Rusia y Estados Unidos unen sus potencias y sus recursos, China está condenada a no ser nunca la primera potencia mundial. ¿Por qué entonces no se produce eso? Bueno, pues porque hay una cosa a la que los norteamericanos le tienen mucho más miedo que a China, que es al área pivote, a una alianza entre Rusia y Alemania, que era impensable con los comunistas, pero que ahora es perfectamente posible. No digo que sea próxima ni que sea probable, pero es posible, porque tanto Rusia como Alemania ahora son estados capitalistas. Son potencias rivales, pero son estados que comparten un sistema económico y que además son perfectamente complementarios. Alemania tiene todo lo que no tiene Rusia. Tiene capital, tiene una clase empresarial, tiene tecnología en muchos ámbitos de la producción. Y Rusia tiene lo que no tiene Alemania. Tiene profundidad estratégica, tiene territorio, tiene materias primeras. Tiene una población que está envejeciendo, pero que es una población todavía mucho mayor que la alemana. Y sobre todo, Rusia puede aportar fuerza militar, un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no tiene Alemania. Sería perfectamente posible, en unas circunstancias políticas determinadas, evidentemente, que se diera ese matrimonio. Si se produce eso, y además Alemania sigue siendo la cabeza, el estado más fuerte de la Unión Europea, Estados Unidos perdería el control de Europa. Y Estados Unidos no puede ser la primera potencia del mundo sin controlar Europa. Por eso es por lo que hay que alejar a los rusos de Alemania. Por eso es por lo que hay que incentivar la entrada en la Unión Europea y en la OTAN de todos esos estados que mencionaba McKinley y que además son estados que le tienen sobre todo miedo a Rusia y que por tanto están dispuestos a apoyarse en la única potencia que les garantiza el alejamiento de Rusia, que es Estados Unidos. Y además son estados con unas credenciales democráticas como mínimo cuestionables, y que plantean problemas en el seno de la Unión Europea, algunos de ellos, y que ayudan a mantener una Europa dividida y bajo el paraguas norteamericano. En este sentido, la incorporación a la OTAN de todos estos estados ha sido enormemente funcional,
para el sostenimiento de la OTAN y el sostenimiento del poder de Estados Unidos. El problema es ese. Han desaparecido las zonas cojín frente a la tensión con la potencia rival. Eso se vio clarísimamente en el 2008, con el intento de incorporar Georgia a la OTAN. Se volvió a ver en 2014 y se ha vuelto a ver ahora en 2022. Y fijaros que la distancia en años es bastante equivalente. Estamos entrando en un periodo relativamente rápido, cada vez más acelerado, de crisis. Y de crisis donde ya se han llegado a activar las armas nucleares y donde las soluciones diplomáticas van a ser costosas. Dejamos para otro vídeo explicar en concreto qué ha pasado estos últimos años en Ucrania.